Buenos días, hermanos y hermanas. Espero que se encuentren con mucha salud, con mucha felicidad, que se encuentren bien ahí donde sea que ustedes estén acompañándonos en esta mañana. Amén. Vengo en esta mañana, hermanos, para traerles más de esta clase que hemos estado tomando todos juntos, hablando sobre 2 obstáculos. Pero primeramente, antes de que comencemos cualquier cosa, les quiero pedir que por favor ahí donde ustedes están, en su casa, donde sea como les digo, donde sea que están ustedes reunidos con nosotros, que por favor ahí donde estén, cierren sus ojos y pues se unan conmigo para orar, para que Dios bendiga este tiempo de palabra, este tiempo de enseñanza que vamos a tener en esta mañana. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, venimos ante ti en esta mañana. Venimos simplemente, Señor, listos, preparados para recibir todo lo que tú tengas para nosotros en esta mañana. Te pido, Señor, que abras nuestras mentes para entender, que abras nuestros oídos para escuchar, pero más que nada nuestro corazón para poder vivir la palabra que tú hoy compartirás con nosotros, Padre. Gracias por este tiempo, que tu carbón ardiente sea sobre mis labios, Señor, siempre, y que sea solamente tu palabra la que se habla en esta mañana, Padre. Gracias y decimos amén. Amén, hermanos. De nuevo, gracias por acompañarnos, ¿verdad? Por estar aquí. Voy a empezar luego para, ¿verdad? Que no nos perdamos de nada del tiempo que tenemos aquí, ¿verdad? Y lo que quiero hacer es que quiero que vayamos en nuestra Biblia al libro de Éxodo, ¿verdad? Para los que no se acuerdan, voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿verdad? Pero vamos a ir primero a nuestra Biblia, capítulo 4 del libro de Éxodo. Y si se recuerdan, el capítulo 4 de Éxodo es el capítulo en el que hemos estado hablando cuando se refiere a los obstáculos, ¿verdad? Y de nuevo, para los que no han estado conectados con nosotros en otras semanas, hemos estado hablando sobre 2 obstáculos para la voluntad de Dios en tu vida. Y hemos estado usando aquí a Moisés como nuestro ejemplo, ¿verdad? De esto. Y aprendimos que Moisés, cuando fue llamado por Dios, ¿verdad? Teniendo aún el Espíritu de Dios ahí enfrente de él dudaba, ¿verdad? Decía, pero ¿qué si esto? ¿Qué si esto otro? Puso muchas excusas delante de Dios, ¿verdad? Y aprendimos que la primera cosa que puso como obstáculo él, o el obstáculo más grande que puso él delante de Dios, fue el obstáculo de ellos, ¿verdad? De los demás, por decirlo así. Él puso el obstáculo de las personas y de qué iban a decir, de cómo iban a reaccionar, que si le iban a creer, decía, ¿verdad? Y la Biblia nos dijo en Éxodo, ¿verdad? Estábamos aprendiendo la semana pasada, ¿verdad? La Biblia nos dijo que él le dijo todas estas cosas, esa era su duda, y que Dios todavía le dijo, no te preocupes, yo estaré contigo, yo te diré qué decir, yo bla, 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 ¿verdad? Y en el capítulo 4 precisamente nos dice que, ¿verdad? Todavía Moisés, después de que Dios le dice, yo estoy contigo, yo te voy a decir qué decir, ¿verdad? Aún después de todo esto, Moisés, ¿qué hace? Moisés todavía dice, no, espérate, pero ¿qué si no me creen? ¿Qué voy a hacer si no me creen? ¿Verdad? Aún volvió a preguntar, ¿verdad? Y la semana pasada aprendimos que aún con todas estas dudas de Moisés, ¿verdad? Que Dios le dijo, mira, si no te creen, haz esto, ¿verdad? Toma la vara, tírala, conviértela en se va a convertir en serpiente, tómala otra vez y se quita, ¿verdad? Fue la voluntad de Moisés de ir y hacer esto aún con su duda, que permitió que trabajara, ¿verdad? Que permitió que trabajara Dios, porque Moisés tenía dudas. Él aún así, ¿verdad?
él decía, no, que si esto, todavía continuó preguntando, tenía esas dudas, pero aprendimos la semana pasada que como él fue dispuesto a ir, Dios sobró aún con las dudas, ¿verdad? ¿Verdad? Y es muy tremendo, ¿verdad? So Dios le dice esto para que crean en ti, y ahora vamos a aprender, ¿verdad? So eso fue su primera cosa que Dios hizo. Moisés le puso esa duda, le puso esa preocupación, esa pregunta, ese obstáculo delante de Dios. Dios dijo, mira, haz esto. Y luego aquí en la continuación de Éxodo capítulo 4 podemos ver lo que le dice aún después de eso. Hoy lo que vamos a hablar son dos más, ¿verdad? Son dos señales sobrenaturales más, aún con toda la duda, dos señales más que le dio Dios, ¿verdad? A Moisés. Y si vamos ahí a Éxodo capítulo 4, versículo 6, vamos a ver lo que son estos, lo que es la primera de estas, ¿verdad? De estos milagros, ¿verdad? De estos sobrenaturales que les dio. Y dice, ahí en Éxodo capítulo 4, versículo 6, dice, y ahora ordenó el Señor, llévate la mano al pecho. Moisés se llevó la mano al pecho y cuando lo sacó la tenía toda cubierta de lepra, blanca como la nieve. Vamos a leer también, voy a poner aquí también el versículo 7 para que lo leamos, hermanos. En el 7 dice, llévatela otra vez al pecho, insistió el Señor. Moisés se la llevó de nuevo la mano del pecho y cuando la sacó la tenía tan sana como el resto de su cuerpo. Esta es la primera de las dos señales de las que vamos a hablar hoy. Vamos a continuar al versículo 8-9, vemos la segunda señal. La primera señal que él les dio, ¿verdad? Bueno, la primera fue la vara, ¿verdad? Tira tu vara, conviértala en serpiente. La semana pasada hablamos de qué significaba la serpiente, ¿verdad? La segunda señal, mete tu mano, sale con lepra, métela otra vez, sale ya sana. Y en el 8 y en el 9 de aquí mismo, Éxodo 4, vemos la próxima, la tercera señal, pero la segunda de las dos que vamos a hablar hoy, que dice, si con la primera señal milagrosa no te creen ni te hacen caso, dijo el Señor, tal vez te crean con la segunda. Pero si no te creen ni te hacen caso después de estas dos señales, toma agua del Nilo y derrámala en el suelo. En cuanto el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre. Estos son los dos señales de los que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Moisés le puso delante de Dios sus dudas, sus obstáculos para lo que Dios quería hacer con él, ¿verdad? Yo no sé hablar, yo no sé esto, ¿verdad? ¿Qué van a decir ellos? Fue el primer gran obstáculo que puso él delante de él, ¿verdad? Dijo, ellos qué van a decir, ellos qué van a pensar, que si ellos no me creen, Dios le da ese señal de la vara que se convierte en serpiente. Y ahora en el del versículo 6 al 9 vemos que Dios le da dos señales más de su presencia y de su autoridad, porque él sabía que una sola señal no era suficiente para convencer al faraón de dejar ir a los israelitas, ¿verdad? Dios conocía la dureza de su corazón y la usaría para mostrarles su poder a los israelitas y a los egipcios. Y por eso es que Dios le dice a Moisés, ahora mete la mano en tu seno, en tu pecho, ¿verdad? En Éxodo 4:6, ¿verdad? Y cuando sacó su mano estaba blanca de lepra. Le dice, vuelve a meterla, y él le dice, y le dice Dios, ¿verdad? Y Moisés la saca ya restaurada. Esta es la primera de los dos señales, hermanos. En este tiempo la lepra era una enfermedad temida, ¿verdad? Su víctima se volvía inmunda según la ley judía, ¿verdad? Y no podía estar en la presencia de Dios para adorarlo. La vida de Israel como esclavos de los egipcios había hecho que ya no fueran aptos para la adoración. Los había hecho inmundos. Pero Dios era capaz de limpiarlos y traerlos a su presencia libres y sin mancha. La demostración de enfermedad y sanidad de la mano de Moisés
cuando era escondida y sacada a la luz, mostraba el poder de Dios para sacar a su pueblo y hacer que su adoración fuera aceptable a sus ojos. Es decir, que este señal ya no era tanto para Moisés, ¿verdad? Era más que nada, por decirlo así, era para el pueblo. Moisés había puesto todos estos obstáculos y ya Dios le está diciendo, mira, si no te creen, con esto te van a creer. Y si con esto tampoco te creen, con esto otro sí, ¿verdad? Básicamente este primer señal era para el pueblo de Israel, era para enseñar que él podía limpiar, que él podía cambiar, ¿verdad? Que él podía restaurar y hacer que sus adoraciones fueran limpias y agradables para ellos. Este primer señal fue tanto para los egipcios como para los israelitas, para que creyeran, porque la duda de Moisés no era solo si iban a creerle los egipcios. El miedo, la preocupación de Moisés no era solo que los hijos de Dios le iban a creer, sino que también tenía la preocupación de que le creyeran los egipcios y que hicieran lo que él estaba diciendo. Pero ¿qué hace Dios? Dios le dice, mete la mano, sácala, métela otra vez, sácala. Lepra, no más lepra, ¿verdad? ¿Y por qué es importante esto? Es importante porque de nuevo era un señal para enseñarle a los israelitas que Dios podía sanar y restaurar, ¿verdad? Pero también es una lección para nosotros. Porque muchas veces, hermanos y hermanas, qué bonito sería que nuestra única preocupación, nuestro único obstáculo cuando se trata de ellos, qué bonito sería que el obstáculo sería solamente ellos los que no conocen de Dios. Pero la realidad es que cuando ponemos este primer obstáculo de que hemos llevado estas últimas semanas hablando, el obstáculo de ellos, no solamente nos referimos a ellos los que no creen, sino que también nos referimos cuando decimos qué irán a decir, si me irán a creer, también a ellos los hijos de Dios. Aquí nos enseña que Dios va a mostrar no solamente a los no creyentes, pero que va a dar evidencia por ti también a los creyentes. Cuando tú quieres, yo sé que he hablado mucho de esto, pero la razón es que yo sé que hoy en día esa es parte, esto es algo que realmente está pasando dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? Los creyentes dicen, yo tengo una palabra, yo siento que Dios quiere hablarle a su pueblo. Olvidémonos del mensaje que nosotros queremos llevarle al mundo. No solamente con eso nos preocupamos, porque obviamente decimos, pero ¿qué si no me creen? ¿Pero qué si no me aceptan? ¿Pero qué si dicen, cómo sé que yo vienes de Dios? Sino que también el pueblo de Dios nos preocupa, ¿verdad? Decimos, yo quiero profetizar, pero ¿qué si los hermanos dicen que ya no se profetiza? Yo quiero hablar en lenguas, Dios, pero ¿qué si los hermanos dicen que ya no se puede hablar en lenguas? Que eso era antes. Padre, yo quiero sanar enfermos, pero los hermanos dicen, nuestra preocupación no solo es los egipcios, los no creyentes, sino que nuestra preocupación termina siendo la misma iglesia, ¿verdad? ¿Qué me van a decir ellos? ¿Me irán a creer? ¿Qué si yo hablo en lenguas y me dicen que eso ya no es para ahora? ¿Qué si yo quiero sanar a alguien y dicen, eso es para los apóstoles, no para nosotros, eso ya no pasa, ya no profetizamos? Pero Dios nos está diciendo aquí, por el ejemplo de Moisés, que Él nos va a dar señales y Él nos va a dar la autoridad y Él dará señal sobrenatural, no solo para los que no creen, sino los mismos de la iglesia que dudan, los mismos de la iglesia que hacen que tú digas, pero que si ellos no me creen. Hermanos, aquí vemos que muchas veces el problema de ellos no es solamente los no creyentes. No es solo la familia que quizás tenemos miedo que
digan, ay, muy aleluya ahora. No es solamente eso, sino que ellos también son los mismos miembros de nuestra iglesia, los mismos hermanos y hermanas que nos acompañan, que se dicen ser pueblo de Dios. Podemos ver que la preocupación es para los dos, pero que Dios nos va a dar lo necesario para señalar y para enseñar que Él está con nosotros, tanto al pueblo como a los que no creen. En el 8 al 9, ¿verdad? De Éxodo 4, que acabamos de leer hace un poco, nos enseña la tercera demostración, la segunda de las dos que estamos hablando hoy, ¿verdad? Y no era menos dramática, sino quizás era hasta más poderosa que las primeras dos, ¿verdad? Leámoslo una vez más, Éxodo 4, 8 al 9, lo que dice, ¿verdad? Que dice, si con la primera señal milagrosa no te creen ni te hacen caso, dijo el Señor, tal vez te crean con la segunda, pero si no te creen ni te hacen caso después de estas dos señales, toma agua del Nilo y derrámala en el suelo. En cuanto el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre. Este es el tercer milagro, la tercera señal milagrosa que Dios le da a Moisés, ¿verdad? ¿Por qué hace esto? No, porque para los egipcios el río Nilo era equivalente a la vida. Era su provisión de agua, era su fuente divina de vida y su sustento. Se congregaban alrededor del Nilo, lo reverenciaban y dependían de este río. Y los israelitas sabían esto. Pero Moisés sacaría agua del Nilo y convertiría esa agua en sangre. Para el pueblo de Dios, para Israel, la demostración diría que la fuente de poder de los egipcios era propiedad del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. De nuevo, vemos que Dios nos da los señales correctos, no solo para los que no creen, pero también para los que se dicen llamar pueblo de Dios. ¿A qué me refiero con todo esto? Pues es muy fácil explicárselos, que cuando tú pones esta duda, ¿verdad?, delante de Dios, cuando tú dices, Señor, que si no me creen, que si no me escuchan, que si no me creen, que si dicen que yo no vengo de ti, Señor, esto no solo son preguntas que Moisés hizo, sino que son preguntas que nosotros, yo creo, nos hacemos cada día. Dios, ¿qué si no me creen? Dios, ¿qué hago si dicen que no vengo de ti? ¿Qué hago si se burlan de mí? ¿Qué hago si ellos no quieren escucharme? Dios te dará lo necesario para que te escuchen. Miramos hace 2 lecciones que el primer obstáculo para la voluntad de Dios es ellos. Y aunque no lo queramos admitir, es el obstáculo más grande que nosotros ponemos delante de Él, para nosotros en nuestra vida. Pero lo que Dios nos dice con los 3 señales de los que hemos aprendido es que Él nos va a dar lo necesario
para asegurar que crean. Dios nos va a dar lo necesario para que nos escuchen. Quizás no será una mano leprosa que se sana. Quizás no convertirás ríos de agua en sangre. Quizás no tirarás una vara al piso y se convertirá en serpiente, y cuando la tomes de nuevo se convertirá en tu vara de nuevo. Pero Dios te dará todo lo necesario para que los que duden crean. Dios te dará todo lo necesario. Dios hará señales. Dios dará la confirmación. Y yo sé que he dicho esto mucho, ¿verdad? Pero lo quiero repetir porque con este obstáculo del que hemos estado aprendiendo es lo más importante que tenemos que tomar de esto. Que cuando ellos dudan, y de nuevo podemos aprender de estos versículos, que ellos pueden ser tanto los no creyentes, quizás un familiar, quizás un amigo, como pueden ser los creyentes, el pueblo de Dios mismo, por el que te causa duda, que tú pones como obstáculo para hacer lo que Dios te ha pedido hacer. Hermanos, si Dios te ha llamado a tu corazón predicar, compartir la palabra, dar clases, si Dios ha puesto en tu corazón orar hasta hablar en lenguas, si Dios ha puesto en tu corazón profetizar, te ha dado un mensaje para profetizar a su iglesia, si Dios te ha dicho pon manos sobre el enfermo para que sane, tú necesitas hacerlo. Y de nuevo sé que es difícil por este obstáculo de ellos, porque muchas veces el pueblo de Dios es tan duro de corazón para creer estas cosas como el pueblo del faraón. Es la realidad. Son igual de duros de corazón a veces los de la iglesia que los de la calle, por decirlo así. Pero cuando tú sobrepasas esas dudas, cuando tú estás dispuesto, aún con todas esas cosas, ¿verdad? Aún con cada una de esas dudas, aún con el miedo, estás dispuesto de hacer la voluntad de Dios exactamente como Él te la está diciendo. Cuando tú dejas que todo eso se vaya y tú trabajas para Él, Dios va a confirmar todo eso. Si Dios te dice, necesito que le des esta palabra al pueblo, y tú se la das exactamente como Dios te la pida, no lo cambias porque alguien se va a ofender, no lo cambias porque a uno no le va a gustar, no lo cambias porque dice que eso era para antes, y das la palabra, sea profetizada, sea un mensaje de predicación, sea un estudio bíblico. Si tú das esa palabra exactamente como Dios te lo ha dado, no porque tú dices, ay, me cae gordo como hacen esto, yo voy a decir que esto y esto está mal. No, si tú haces la voluntad de Dios y haces como Él te está pidiendo, Él va a confirmar todo. Si Dios te pide que pongas manos sobre los enfermos, si Dios te pide que tú ores para sanar a los adictos, a los que están en violencia, no importa si tienes duda, es normal dudar. Hemos estado viendo que Moisés dudó, ¿verdad? Moisés dudó, él dijo que si ellos no me creen, que si ellos no quieren escuchar, ¿verdad?
Él también dudó, no es un problema dudar, pero lo que pasa, bueno, también otra cosa que quiero que noten, no solo dudó, pero aun cuando Dios le dijo, yo voy a estar contigo, yo te voy a decir qué decir, yo te voy a acompañar, dijo, oye Dios, pero ¿qué si no me creen? Todavía sí siguió dudando. Pero Dios le dio estos señales, ¿por qué? Porque él cumplió con la voluntad de Dios, aún con ese obstáculo que para él parecía tan gigante. Aún con esas dudas que él tenía, ese miedo que él tenía, él obró en la manera como Dios le pidió. Él compartió lo que Dios le dijo que hiciera. Él hizo exactamente como Dios le dijo que hiciera, y por eso Dios le dio señales para que no solamente los egipcios creyeran, sino para que el pueblo de Dios también. Cuando tú superas la duda y compartes lo que Dios te ha dado, cuando tú superas la duda, sales de tu cabeza, de esos miedos que tienes, cuando tú haces eso y dices, yo voy a seguir adelante, Dios te va a respaldar. Dios va a estar contigo. Si Dios te ha dicho, necesito que vayas a X lugar a predicar, Dios te va a acompañar. Si Dios te ha dicho, yo quiero que tú empieces este ministerio, Dios te va a acompañar en ese viaje de empezar ese ministerio. Si Dios te ha dicho, quiero que vayas acá a compartir el mensaje. Si Dios te ha dicho, yo quiero que tú empieces esto, que tú hagas esto, que tú hables esto, que tú profetices esto, que pongas manos sobre los enfermos, que vayas a este lugar para compartir mi palabra. Si Dios te ha hablado y tú, aún con la duda, aún diciendo, Señor, pero ¿qué si no me creen? Si tú vas y hablas y haces como Dios te ha pedido, Él estará contigo en cada momento de ese camino, cada momento de eso que tú estarás haciendo, en cada vuelta que tomes, en cada calle que tú pises, con cada persona que tú hables, con cada video que tú hagas, con cada cosa que Él te ha pedido hacer. En todo momento caminará contigo Dios. Hermanos, no importa que sea lo que te ha pedido hacer. No importa que tan grande sea la duda y tu miedo. De nuevo, lo repetiré una vez más, no importa si te ha pedido profetizar, no importa si te ha pedido que empieces un nuevo ministerio, no importa si te ha pedido ir y dar de comer a los pobres, no importa si te ha pedido ir a las cárceles a predicar, no importa si te ha pedido orar por los adictos, por los enfermos, lo que sea que Él te ha pedido, cuando tú dices, Señor, ¿cómo? Pero aún así estás dispuesto a trabajar, Él estará presente en cada una de esas cosas. Él estará presente en cada momento de tu vida, en cada momento de ese ministerio, cuando tú estés hablando, y Él te dará los señales, y Él será el que comprobará entre los egipcios y entre el pueblo de Dios. Él dará la comprobación de que vienes de Él, de que Él te habló a ti. Él estará presente en cada momento, en cada paso que tú tomes, cuando estás dispuesto a brincar sobre esos obstáculos para hacer su voluntad. Y veremos ese mismo ejemplo la próxima clase que tengamos, donde veamos que Dios, que Jesús, Dios está presente en el Éxodo. Y nos enseñará esta próxima clase que cuando nosotros obedecemos, Dios estará presente en cada paso que
que tomemos para trabajar por Él. No se olviden de eso, hermano. Si Dios te ha hablado, escucha. Está bien si tienes dudas. Y perdónenme si esto suena fuerte, pero si Dios te ha pedido que hables, que profetices, que ores por enfermos para que sanen, que hables en lenguas, que vayas y empieces un ministerio, que hablas una iglesia, que hagas lo que sea que Dios te ha pedido que haga. Y si tu preocupación es que si no me creen, que si dicen no vienes de Él, que si dicen Dios no te ha hablado, que si se burlan de mí, pero aún estás dispuesto a tomar ese paso hacia Él, perdón si suena feo, pero cada uno de ellos, sea familia o sea el hermano dentro de la iglesia, que dice, eso no se hace, tú no puedes profetizar porque X, las lenguas eran para antes, ya no podemos sanar porque X cosa. El egipcio, el que no es parte del pueblo de Dios, que te diga, yo no te creo, tú no estás hablando con Dios, aún los mismos de la iglesia, todos los que te dicen que no se puede hacer lo que tú estás haciendo, que no se puede hacer lo que Dios te ha pedido y mandado hacer, cuando tú escuchas, no solo caminará y estará presente contigo, pero callará cada boca que habla y dice que no es verdad. Porque Él va a caminar contigo. Y a los señales de Dios nadie puede dudar, nadie puede hablar contra. Y por eso cada labio, cada duda callará, porque sus señales, su presencia, su poder estarán contigo siempre que aún con las dudas decides brincar sobre ese obstáculo para seguir la voluntad de Dios.